Muy buenos días, familia. Dios les bendiga. Amén. Hoy queremos mantener la sana costumbre y las buenas prácticas de congregarnos en el nombre del Señor y de atender su voz. Amén. Hace un ratico estábamos escuchando la predicación que nuestro pastor Wilson daba por Facebook. Sin embargo, debido a que pues estamos en el campo, pues la señal no es muy buena, pero además de eso, pues ustedes como niños no están atentos de la misma manera a lo que está saliendo en el celular que a lo que vamos a transmitir aquí en vivo, a lo que vamos a hacer aquí en vivo. Y quiero anclar este pequeño culto que vamos a hacer aquí en la vereda o en nuestra finca, en esta palabra que dice en el libro de Deuteronomios capítulo 6, versículo 4 en adelante. Dice, oye Israel, le está hablando a su pueblo, a nosotros su pueblo. Amén. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Eso es lo que estoy haciendo en esta mañana, repetírselas a ustedes. Y hablarás de ellas estando en tu casa, estamos en nuestra casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, por eso vamos a hacer este culto nosotros. No queremos perder la costumbre, dice la Biblia, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ya escuchamos el culto ahorita y ahora nosotros vamos a hacer un culto también y de paso le vamos a transmitir a otras personas también que necesitan escuchar palabra de Dios para que sus vidas sean sustentadas. Así que en este momento vamos a darle paso a la oración, vamos a orar así sentaditos. La abuela Dora Forero va a dirigir la oración desde allá, desde su silla. Vamos a estar todos juiciosos orando y proclamando la palabra del Señor. Amén. Padre maravilloso, en esta hora venimos delante de tu poder, de tu gloria, en el nombre de Amén, Cristo Señor. Jesús, Padre maravilloso, para que darte gracias, Padre mío, primero que todo por tu cobertura, por tu protección, por tu Amén, ayuda, Señor. por el alimento, Señor, por el sustento y sobre todo, Padre mío, por la salvación, Padre maravilloso, Sí, Señor Dios Todopoderoso. Es un momento de gloria, Padre mío, es un momento de bendición, amado Salvador, que a pesar de tanta dificultad a nivel mundial, Padre maravilloso, tú estás con nosotros como Amén, poderoso Señor. gigante, Tú, Señor, defendiéndonos pendiente y de ayudándonos nosotros, Señor. en todas las áreas de Prestos nuestra para vida, atender bendito nuestras Dios. oraciones. Padre Señor. maravilloso, sea con pandemia o sin pandemia, algún día Señor. tendremos que llegar delante de ti, Padre mío. Por eso te pedimos tu misericordia, tu ayuda, Señor, para vivir cada día preparándonos y acercándonos más y más y más y más. Padre maravilloso, Señor de la gloria, Señor, para no darle lugar a las tinieblas. Amén, ni al Señor. enemigo, en el nombre de Sí, Jesús. Padre eterno, Por eso, muchísimas Señor, gracias, en este poderoso momento Rey. te dedicamos este tiempo tan hermoso, Amén, amado Señor. Salvador, para recibir de tu gloria, de tu conforte, Padre maravilloso, para recibir de tu sabiduría, Señor, Amén, y tu Señor. administración a Gracias, través de Padre tu eterno. santa palabra, glorioso Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, en el Gracias, nombre Señor. que es sobre todo nombre. También Amén, bendecimos, Señor. Muchas Señor, gracias, nuestro eterno Rey, por municipio este de tiempo, Buenavista, Señor, que amado nos Dios, permite, nuestro Señor. municipio allá en Damos a ti la Copé, gloria y la amado honra, Dios, Padre dándote la celestial, porque tú gloria, eres la honra bueno, por Jehová. tanta Tu agricultura, por fidelidad es tanto para fruto, siempre, Señor. amado Muchas Salvador, gracias, pero eterno sin Dios, Señor. retirarse de nosotros por Amén, un Señor. momento, por un segundo, la gran valor de la salvación, bendito Rey. Amén, Señor. Bendecimos toda nuestra familia, Señor, Sí, Señor. aquí los de la vereda, a todos los bendecimos, Padre mío, para que resplandezca la luz Sí, del Señor. Evangelio conforme a tu infinita misericordia en el nombre de Jesús. Amén, Amén, y Señor. amén. Gracias, Padre eterno. Señor, en esta hora venimos a adorarte, oh Rey de Gloria, venimos a glorificar tu santo nombre, porque tú eres el merecedor de toda alabanza y de toda honra, precioso Dios. Amado Señor, levantamos a ti nuestras manos en acción de gracias, amado Dios, reconociendo, amado Señor, que necesitamos del Dios vivo, del Dios real, del Dios santo, del Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, amado Señor. Venimos con corazones sinceros a adorarte, mi amado Señor, a glorificarte, a exaltarte, mi amado Dios, a decirte que tú eres Rey sobre el cielo y sobre la tierra, mi amado Señor, que tú eres Rey soberano, precioso Dios. Queremos adorarte con todo nuestro corazón, mi amado Señor. Gracias, mi amado Rey, gracias, mi amado Señor.
merece la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Merece la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay. En esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar. Donde dos o tres en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Cristo está aquí, aleluya, yo lo siento en mí, aleluya, su espíritu me hace cantar. Cristo está aquí, aleluya, yo lo siento en mí, aleluya, su espíritu me hace cantar. Espíritu de Dios, desciende sobre mí y dame más poder para poder vencer. Espíritu de Dios, desciende sobre mí y dame más poder para poder vencer. Yo sé que Cristo viene y espero su venida. Yo sé que Cristo viene y espero su venida. Y el que esté preparado con ese maravilla. Bueno, continuamos con el culto de esta mañana de hoy, domingo 29 de marzo. Domingo 29 de marzo, le pido disculpas a las personas que están viendo este video. Hemos cortado algunas partes de la alabanza y otras partes de la adoración para que no se haga muy largo el video y más bien compartir con ustedes la enseñanza de la palabra del Señor y compartir con ustedes también el tiempo que estamos pasando aquí en familia, aprovechando el tiempo para que cada uno de nosotros pueda recibir esa palabra. Y esa palabra que vamos a transmitir hoy es una palabra que el Señor quiere que la recibamos para confortar nuestras vidas espiritualmente. La mejor herencia que yo les puedo dejar a ustedes como hijos y lo mejor que le puedo dar a mi esposa y lo mejor que puedo dar también para mi familia, que está aquí también mi mamá, es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos sustenta y es vida para nuestros huesos, es vida para nuestra alma. Si no tenemos vida, no podemos hacer absolutamente nada. Entonces quiero que abran sus Biblias en el libro de Salmos, en el capítulo número 121. Libro de Salmos, capítulo 121. Y quiero iniciar la enseñanza con una pregunta. Y la pregunta es el mismo título de la enseñanza. Y voy a empezar en el Salmo 121. Entonces el título de la enseñanza y la pregunta es: ¿de dónde viene mi ayuda? A ver, Juan Miguel, ¿de dónde viene tu ayuda? De Cristo. De Cristo, muy bien. José Daniel, ¿de dónde viene tu ayuda? De Dios. Esposa, ¿de dónde viene tu ayuda? Dios. Mamá, ¿de dónde viene tu ayuda? Mi socorro viene del Señor. Sofía, ¿de dónde viene tu ayuda? De Dios. Bueno, leemos el Salmo número 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por tanto, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que nos guarda. Y aquí no se dormirá, ni se adormecerá el que guarda nuestras vidas. Jehová es nuestro guardador,
Jehová nuestra sombra a nuestra mano derecha. El sol no nos fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová guardará de todo mal a su pueblo. Él guardará tu alma. Amén. Jehová guardará tu salida y tu entrada Amén. desde ahora y para siempre. Amén. Entonces yo inicio. Nuestra confianza debe estar en Dios, absolutamente. Sin embargo, nosotros, el ser humano, ha estado olvidado de Dios y ha puesto su confianza en otras cosas. ¿En qué más ha puesto la confianza el ser humano? ¿O en qué ha puesto la confianza el ser humano? En el dinero. En el dinero es una de las cosas que ha puesto su confianza. En las personas. En las personas, ya sea el presidente, ya sea en su jefe, el que le ha dado trabajo, ha puesto la confianza en el ser humano también. ¿En qué más ha puesto la confianza el hombre? En uno mismo. En él mismo, en su propia sabiduría. ¿En qué más ha puesto su confianza? En lo que sabe hacer. En su propia inteligencia, en su propia fuerza. Entonces démonos cuenta que son varias cosas a las cuales el hombre ha puesto su confianza y no ha puesto su confianza en Dios. Aquí dice, alzaré mis ojos a los montes, pero muchas personas alzan sus ojos a su propia sabiduría, muchas personas alzan sus ojos a sus propias fuerzas, muchas personas alzan sus ojos a su propio dinero, a lo que tienen en el bolsillo y por eso están confiados, y muchas personas alzan su mirada al empleo, al trabajo o al jefe que tienen. Y esto, déjeme decirle que si estamos poniendo nuestra confianza en ellos, son dioses que nos hemos creado. Hemos confiado en ellos y hemos quitado la vista de Dios. Estos son dioses que la humanidad entera se ha creado. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor acerca de que si confiamos en otros dioses? Vamos ahora al libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes capítulo 9 versículo 6. Vamos a estar desarrollando este tema para darnos cuenta que nosotros realmente no estamos confiando en el Señor, que nuestra mirada no está realmente o hasta este momento no estaba en el Señor, sino la hemos puesto en diferentes circunstancias, en diferentes cosas hemos puesto nuestra mirada. Pero el libro de Primera de Reyes capítulo 9, Primera de Reyes capítulo 9 versículo 6. En ese tiempo el rey Salomón estaba dedicando el templo que había edificado a Dios. Estaba edificando el templo al Señor para que las personas pudiesen venir a él y buscar el rostro del Señor. Y el Señor les decía en el libro de Primera de Reyes capítulo 9 versículos 6 y 7 dice, mas obstinadamente os apartáis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardáis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis ¿a qué? A dioses ajenos y los adoraseis. Entonces, ¿qué veíamos acá? Cuando el ser humano se inclina a su propia sabiduría antes que a Dios. ¿Qué dice el libro de Proverbios? No te apoye en tu propia prudencia. Cuando el ser humano se inclina en su propia sabiduría, ¿está haciendo un qué? Un dios ajeno, otro dios. Cuando se apoya en sus propias fuerzas, está también inclinando todo su ser a otro dios ajeno. Cuando se apoya en el dinero, ¿qué está haciendo? A otro dios ajeno. A otro dios ajeno. Y cuando se apoya en el empleo que tiene, en el trabajo que tiene, y se olvida totalmente de Dios, no estoy diciendo con esto que no debemos utilizar nuestra sabiduría, no estoy diciendo y aclaro que no debemos utilizar nuestras fuerzas, no estoy diciendo tampoco que el dinero sea malo, tampoco estoy diciendo que el trabajo o la persona que le dio empleo a usted sea mala, no, eso no es malo, estoy diciendo en que hemos colocado esto en primer lugar, porque no le hemos dado el lugar a Dios que Él se merece. Si nosotros le decimos a las personas, por favor, busquemos de Dios, ¿qué es lo que normalmente decía la gente? Yo lo busco a mi manera. Yo lo busco a mi manera o no tengo tiempo para eso. Tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas que hacer. El estudio no me deja sacar tiempo. Y todo el mundo estaba colocando al Señor, a Dios, ¿en qué plano lo estaba colocando? ¿En el primero? No. En el segundo, tal vez ni siquiera de segundas. El ser humano tenía tiempo para paseos, el ser humano tenía tiempos para fiestas, tenía tiempo para el trabajo, tenía tiempo para la familia, tenía tiempo para todo. Nosotros le sacamos tiempo absolutamente a todo. Y juiciosamente le sacamos el tiempo para comer, para desayunar, almorzar y cenar. Pero no le sacamos tiempo para alimentar nuestra vida espiritual. Pero démonos cuenta que la tierra
estaba reposada. Hasta hace unos meses atrás y tal vez unos días atrás, la tierra estaba totalmente reposada. Y realmente, con todo mi corazón lo digo, nos habíamos olvidado de Dios. Nos habíamos olvidado de Dios, y esta mañana un video me estremecía, como presidentes como el de Paraguay, como personajes de la vida pública como en Panamá, como Estados Unidos, se doblaban delante de la presencia del Señor a pedir misericordia a Dios. Y ahí vemos cómo el ser humano busca a Dios en los momentos de angustia y de aflicción, pero el resto de tiempo lo deja a un lado. Es como si le dijera: Señor, en esto yo me puedo desenvolver yo mismo, yo puedo hacer las cosas, usted lo tengo ahí como para una emergencia. Si se me ofrece algo muy emergente, ahí sí lo voy a utilizar a Dios. Pero la palabra de Dios no lo dice así. Dice la Biblia en el libro de Proverbios: considera a Jehová en dónde, Tus caminos. en todos, ¿en cuántos? En todos tus caminos. Y él enderezará ¿qué? Mis veredas, mis Tus pasos. veredas, tus pasos serán enderezados por el Señor. Y resulta que el Señor nos está llamando la atención. Es como cuando nosotros llevamos el acelerador a fondo. Así andaba la sociedad hoy en día, con el acelerador a fondo. La sociedad, la economía, los negocios, la empresa, esto, aquello, y con el acelerador a fondo. Y el Señor vino y ¿qué hizo? Nos sacó el pie del acelerador y les dijo: paren un momentico, deténgase en un momentico. Porque normalmente nosotros allá afuera hablamos con cualquier ser humano y dice que su padre, ¿quién es? Dios. Pero vea lo que dice el libro de Malaquías. Vamos a seguir escudriñando. El libro de Malaquías, en el capítulo 1, versículo 6, ¿qué dice? ¿Qué dice el libro de Malaquías? Capítulo 1, versículo 6. A ver, ¿quién ya lo encontró? Malaquías, capítulo 1, versículo 6. Malaquías es el último libro antes del Nuevo Testamento. El Señor Todopoderoso dice: el Hijo honra al Padre y el siervo a su amo. Entonces, ¿dónde está el honor que ustedes me deben por ser su Padre? Oh, Santo de Israel. Dice la palabra del Señor: Jehová reprende a los sacerdotes. Versículo 6. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, como lo llamamos casi la mayoría de la humanidad, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, le hace un reclamo principalmente a los sacerdotes, y no solamente los sacerdotes son los que colocan la sotana o los que están ahí al frente predicando la palabra. Sacerdote soy yo, porque soy responsable de ustedes como familia. Sacerdote es cada padre y cada madre dentro de su hogar, y el Señor nos está diciendo: ¿dónde está mi honra? Dice Jehová de los ejércitos, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? Démonos cuenta, y el Señor sigue diciendo aquí en el libro de Malaquías, que le ofrecemos lo cojo, lo ciego, que le ofrecemos lo defectuoso al Señor. Y es muy normal, esto que habla aquí, lo vamos a traducir a tiempos presentes. Es muy normal que el ser humano hoy diga: si me queda tiempo, voy a la iglesia. Si me queda tiempo, leo la Biblia. Si me queda tiempo, oro. Y de acuerdo a las circunstancias, el hombre le saca el pretexto o la disculpa a Dios. ¿Y eso qué es más sino que ofrecerle lo cojo, ofrecerle lo inmundo, lo tuerto, lo ciego a Dios? Le estamos ofreciendo lo que nos queda. Y yo me pregunto: ¿cuántas horas del día le da el Señor a usted? A ver, Juan, ¿cuántas horas le da Dios al día? 24. Y de esas 24 horas, ¿cuántas le estás ofreciendo a Dios? Muy pocas, ¿cierto? Ni siquiera, tal vez a veces no alcanzamos a ofrecerle ni siquiera una hora. A veces ni siquiera una hora. Hoy hemos estado acá buscando el rostro del Señor. Pero habrán momentos en los cuales, un lunes, un martes, un miércoles, que no le dedicamos el tiempo necesario. Nos levantamos muy de mañana, nos bañamos y no me alcanza el tiempo para leer la Biblia ni para orar. Me voy porque tengo que llegar temprano al trabajo, me voy porque tengo que llevar temprano a los niños a la escuela, y el mundo está a un acelere tremendo. Está a un acelere tremendo, pero como les decía, el Señor hizo quitar el pie del acelerador y hacer un paro. Y ese paro el Señor se lo hizo a Job. Libro de Job.
Antes de Salmos. Antes de Salmos. Hoy capítulo. Libro de Job, ¿estamos ahí? Amén. Job, capítulo 37. Amén. Este pasaje, desde el versículo 36, desde el capítulo 36 y el 37, es un consejo, o más bien una llamada a atención que le hace Eliú a Job, exaltando la grandeza de Dios. Y en el capítulo 37, en el versículo 14, le dice Eliú a Job: escucha esto, Job. Escucha esto, pueblo entero, humanidad Amén, entera. amén. Escucha esto. Detente y considera las maravillas de Dios. Nosotros como personas jamás nos hemos detenido a pensar por qué aún respiro, por qué aún mis pensamientos razonan, por qué aún cuando me levanto mis pies me sostienen, por qué cuando abro mis ojos aún puedo ver, por qué mis oídos aún escuchan, por qué cuando abro la llave sale agua y me puedo bañar. El ser humano no se hace esa pregunta. Él cree que lo tiene que recibir porque sí. Él cree que porque se levantó de la cama y puso sus pies sobre la tierra, tiene que andar y caminar porque él lo tiene que recibir porque es un ser humano y tiene derecho a eso. Y yo les digo en esta mañana que eso no es así. Amén. Que debemos por un momento pararnos y considerar lo que Dios hace continuamente por nosotros. Amén. Si viene en el libro, el pasaje que estudiamos estos días que dice: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidas, porque nuevas son sus misericordias cada mañana, nos expresan que cada día el Señor se levanta y pinta un mundo de colores para usted y pinta un mundo de Amén. colores para mí. Pero le estamos agradeciendo por eso. Hemos sacado tiempo para decirle: Señor, te alabo porque hoy escucho las aves del campo. Señor, te alabo porque hoy tengo un plato de comida para disfrutar. Señor, te alabo porque hoy puedo y todavía hay aire para respirar. ¿Cuántas personas su aliento de vida ya cesó? ¿Cuántas personas ni siquiera tienen entendimiento para declarar la grandeza del Señor? Pero nosotros tenemos ese entendimiento. No nos hemos preguntado, o por lo menos la mayoría de seres humanos no agradecemos, ni nos preguntamos por qué llueve. Humanamente la gente puede decir: ah, no, sí, hay un vapor y el vapor llega a las nubes y las nubes chocan entre ellas y entonces desciende la lluvia y riega la tierra. Pero ¿pasa porque sí? ¿O será que hay un Dios que está permitiendo que todo actúe en favor de nosotros? Amén. ¿Por qué llueve? ¿Por qué amanece? Si estaba la noche tan oscura y tan tenebrosa, ¿por qué amanece? ¿Por qué el sol vuelve a salir? Porque el Señor nos está diciendo: aquí está mi misericordia, y aún estoy esperando que usted vuelva su rostro a mí, aún estoy esperando que usted se vuelva a mí y se arrepienta de sus pecados. ¿Por qué respiro? ¿Por qué Dios me da tiempo para descansar? Imagínese que Dios pensó en nosotros y permitió que hubiese una noche para que nosotros pudiésemos dormir. ¿Por qué pienso? ¿Quién me da la sabiduría? ¿Por qué tanto pensamiento acá en esta mentecita? ¿Por qué tengo familia? ¿Para qué tenemos la familia? Para ayudarnos. Para ayudarnos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mejores son dos. Que uno. ¿Por qué? Porque tiene mejor paga que nosotros. Porque tiene mejor paga su salario. Y Dios creó la familia para que nos ayudáramos en momentos difíciles. Y en estos momentos en los que el Señor nos dice: detente y considera las maravillas de Dios. Amén. Es momento de detenernos y mirar y examinarnos cuál es el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mí en esta tierra? ¿O será que vinimos aquí a la tierra solamente a dejar un poco de pasos ahí, a caminar, a comer, a engordar y después a morir, como dicen por ahí? Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero nada de producción. Reproducir es diferente a producción. Debemos producir, tener un propósito para con las personas que nos rodean, y Dios tiene un propósito para nosotros. Jesucristo, ¿a qué vino a la tierra? Porque sí, a pasear, a mirar cómo estaba la tierra. No, a salvarnos. Él vino con un propósito. ¿Y cómo es ese propósito? Salvarnos. Salvarnos. Muy bien, ese propósito que tuvo Jesucristo en la tierra es salvarnos. Y al salvarnos, ¿a quién le estaba sirviendo? ¿A él mismo o a la humanidad? A la humanidad.
Entonces, ¿cuál es el propósito de nosotros? ¿Servirnos a nosotros mismos o servirle a otros? Servirle a otros. Mire lo que dice el libro de Romanos capítulo 6. Libro de Romanos capítulo 6. En algún tiempo presentamos nuestros cuerpos como instrumentos de pecado. Romanos 6, versículo 12 y 13. Dice la palabra del Señor: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Cuando le obedecíamos al pecado, ¿qué estábamos haciendo? ¿A quién le estábamos sirviendo? Al diablo. Al diablo. Y estábamos aniquilando, destruyendo el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero el Señor nos dice aquí en el versículo 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos, De justicia. ¿cómo? De justicia. Como instrumentos de justicia. Es decir, que el propósito nuestro ya no es servirle al pecado, sino es servirle a Dios. Y a veces en el afán de las cosas se nos olvida aún servirle a nuestro prójimo. La gente hoy en día saca disculpas para no ayudarle al prójimo. Que si salió alguien a pedirle ayuda en la esquina, no, ese se lo gasta en marihuana, no, ese se lo gasta en vicio. ¿Por qué? Porque sencillamente no quiere ayudar. Si el viejito está allí en el andén tendido, regáleme un chocolate, regáleme un tamal, regáleme algo de comer. No, voy de afán para mi trabajo, no lo puedo atender. Si me quedo a atender a este viejito, se me va a hacer tarde. ¿Y por qué no paramos? ¿Y por qué no lo atendemos? ¿Y por qué no miramos la necesidad del vecino? ¿Sabe por qué no la miramos y sabe por qué no la atendemos? Porque la prisa con que va nuestra vida no nos permite ver la necesidad de los demás. La prisa con la que vamos no nos permite ver la necesidad de los demás. Y si nos damos cuenta de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, dice que estaba allí en el monte y alzó su mirada y vio las grandes multitudes. ¿Y qué dijo? Hoy no, vienen otra vez a molestarme. Tuvo compasión de Dice ellas. que tuvo compasión de ellas. ¿Pero por qué? Porque estaba afanado por ir a mirar qué le habían preparado de cena o en qué casa le habían preparado un pollito campesino. No, el Señor no estaba esperando qué le habían preparado, qué le iban a dar. Él estaba esperando qué Él iba a dar, no qué le iban a dar. ¿Sí ven la diferencia? Oiga, oiga. ¿Qué yo voy a dar y ¿Qué no voy qué a me dar? van a ¿Qué dar a voy mí? ¿Qué voy a dar? ¿Qué Esa voy es a la dar? vida del servicio. Y el Señor Jesucristo se levantó y dice la palabra que alzando sus ojos miró las multitudes y tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo compasión de ellas? Porque las vio Estaban dispersas. como ovejas Porque dice la palabra que estaban como ovejas que no que tenían no tienen pastor. pastor. Y hoy en día, ¿cómo está la humanidad? Sin cobertura de Dios. La humanidad está como ovejas que no tienen pastor, sin ninguna cobertura. Dice la Biblia, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ¿qué haremos nosotros? ¿Nos quedaremos sentados a criticar? Ah, no, esos son unos degenerados que no le prestan atención a Dios. No, Señor. Dios no nos mandó a juzgar. Dios no nos mandó a criticar al otro. Nos mandó a levantar al caído, al fortalecer al que no tiene fuerzas, a vendar al que está herido. A eso nos mandó el Señor. Y es tiempo de volver nuestra mirada al Señor. Es tiempo de darle la honra al Señor que Él se merece. ¿Y cómo le damos la honra al Señor? ¿Cómo nos volvemos al Señor? Ahí mismo donde empezamos en el libro de Primera de Reyes, cuando el rey Salomón estaba dedicando el templo al Señor y el Señor les decía, si ustedes se olvidan de mí, si ustedes van en pos de otros dioses, vendrán sobre ustedes estas plagas, los alcanzarán estas maldiciones. Pero el mismo Señor también en el libro de Reyes capítulo 8, Primera de Reyes capítulo 8, en el versículo 37, 8:37, dice la palabra del Señor, después de que les había dicho lo que les dije ahorita, dice el Señor, y si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, ¿qué es lo que está atacando la humanidad hoy en día? La peste del pecado. Una pestilencia la está atacando, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón. ¿Ocho qué? Si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten cualquier plaga, ¿cualquier qué? Claro. ¿Será que a Dios le queda grande este COVID-19? No. No, señora, a Dios no le queda grande porque aquí está diciendo cualquier plaga o enfermedad que sea. Toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo orando
Cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa. Ahí estaban hablando del templo que había dedicado el rey Salomón al Señor. Si cualquiera levantare sus ojos al cielo, alzare sus manos al Rey de Gloria y orare, tú oirás desde los cielos, dice el rey Salomón, Amén. y en lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Pero dése cuenta que el rey Salomón hace aquí en un paréntesis, coloca, porque tú conoces el corazón de los hombres. Amén. ¿Y sabe a qué me acuerda a mí? Una predicación que estos días escuchaba también de nuestra pastora Paola, del rey de Egipto. El rey de Egipto, el Señor mandó la primera plaga y el rey mandó mandar a Moisés, sí, yo los voy a dejar ir, pero la demora era que quitara la plaga de sobre ellos y otra vez endurecía su corazón. El Señor conoce los corazones. Y mandaba la segunda plaga y otra vez, venga que ahora sí los voy a dejar ir. Pero después de que Moisés oraba y la plaga se quitaba, ¿qué pasaba con Faraón? Se endurecía una vez más su corazón. Que Dios permita que la humanidad entera hoy vuelva el corazón a Dios. Pero cuando esta plaga sea quitada de sobre la faz de la tierra, el hombre no vuelva a endurecer su corazón. Vuelva a ser obstinado y andar en sus propios caminos. Pero es tiempo de volvernos al Señor. Y este mismo pasaje está en el libro de Segunda de Crónicas. Es un versículo muy sonado, que también fue cuando Salomón dedicó el templo al Señor. Segunda de Crónicas, capítulos 7 y 14. Reyes, Primera y Segunda de Reyes son pasajes bíblicos muy paralelos a Primera y Segunda de Crónicas. La diferencia es que Primera y Segunda de Reyes habla de los reyes que estuvieron sobre Israel y sobre Judá. Pero el libro de Crónicas solamente habla sobre los reyes que estuvieron sobre Judá. Y entonces el rey Salomón, aquí en este pasaje bíblico de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice así: si se humillare mi pueblo, ¿qué dice? Que nos humillemos. ¿Qué necesita un ser humano para humillarse? Doblegarse. Reconocer que ha fallado. Ustedes recuerdan que a Jesucristo le colocaron dos ladrones, uno a su izquierda y el otro. Y esos dos ladrones representan a la humanidad entera. Porque ambos, los dos ladrones, ¿qué eran? Pecadores. Y en medio de él estaba ¿quién? Jesucristo. Jesucristo, el santo, el justo, el que no cometió pecado, que podía librarlos a los dos. ¿A quién podía librar? ¿A uno solamente o a los dos? A ambos. A ambos los podía librar. Y démonos cuenta que ambos son pecadores, como hoy en día la humanidad. Dice, por cuanto todos pecamos, estamos ¿qué? Destituidos. Pero resulta que el reino de Dios es ¿para quiénes? Para los que se arrepienten. Para los pecadores arrepentidos y que se humillan. Uno de los dos ladrones que estaba a uno de sus lados dijo, si eres realmente el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. No reconoció que era un pecador. Sencillamente le reclamó a Jesucristo que tenía que salvarlo. Pero el otro le dijo, ¿cómo es posible que ni aún en esta situación podamos reconocer y temer a Dios? ¿Cómo es posible que en esta situación haya gente aún que no pueda reconocer al Señor? Señor, te ruego que perdones mis pecados. ¿Y qué le respondió el Señor a aquel que se humilló? Dijo, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo ¿en dónde? En el paraíso. Qué bello, ¿cierto? Qué bonito lo que el Señor le contestó a este hombre. Nosotros tal vez hoy estamos acá, mañana no sabemos. Y con esto no los quiero asustar. Más bien quiero decirles que si estamos en paz con el Señor, tenemos entrada directa ¿a dónde? Al reino de los cielos. Pero dése cuenta que se necesita algo importante, y lo dice acá en el libro de Segunda de Crónicas 7:14, y lo muestra allí el pasaje bíblico cuando el ladrón le dijo al Señor que lo perdonara. Si se humillare mi pueblo, sobre la cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré la tierra. Su tierra. Pero dése cuenta que hay dos cositas. La primera es de perdonar, arrepentirnos. Y la segunda es el sanar nuestra tierra. ¿Qué es primero, sanar la tierra o pedir perdón? Primero es humillarse a Dios. Primero es humillarnos y pedir perdón. Amén. Primero es acercarnos a Él y decirnos, Señor, perdónanos. Hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos actuado impíamente, hemos actuado injustamente.
para que el Señor venga y sane nuestra tierra, Amén. para que el Señor venga y limpie nuestra tierra. Toca reconocer. Esta es la manera en que venimos y hacemos real el libro, el capítulo 121 de Salmos. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Cuándo? El Señor dice en su palabra que al altivo lo mira ¿de dónde? De lejos. De lejos, pero al humilde ¿qué hace? Lo atiende, lo escucha. Al humilde lo atiende y lo escucha. Entonces nosotros debemos acercarnos al Señor. Y hoy la humanidad entera habrá muchos soberbios y altivos aún de corazón, diciendo, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué manda estas plagas sobre la tierra? Déjeme decirle que el libro de Isaías, si no estoy equivocado, en el capítulo 59 dice, no es que yo me haya alejado de ustedes, no es que mi oído se haya cerrado para no escucharlos, es que sus iniquidades, es que sus pecados han hecho división entre ustedes y yo. ¿Cómo quieren que yo los atienda? ¿Cómo quiere que yo les ayude? ¿Cómo quiere que yo les preste auxilio? Si hay una ley que no se puede traspasar, y es que el pecado hace división entre Dios y los hombres. Hay una ley, y esa ley no se puede traspasar. Así como hay leyes en la tierra, las cuales no podemos traspasar. Si yo voy e infringo una ley de tránsito, ¿qué pasa conmigo? Me colocan un comparendo. Si yo hoy salgo sin justa causa, me colocan un comparendo. Si una persona mata a otro, la ley cae y tiene que pagar ese homicidio. De la misma manera, hay leyes espirituales, sobrenaturales, en las cuales la palabra de Dios nos enseña que si nosotros pecamos, ese pecado hace división entre el ser humano y el hombre. Amén. Pero hay una oportunidad, y esa oportunidad es que el ser humano se vuelva a Dios y le reconozca como su Señor y como su Salvador. En el libro de Isaías capítulo 26, libro de Isaías capítulo 26, versículo 20, vamos a mirar 3 versículos de este mismo pasaje. Isaías 26, 20. Dice la palabra del Señor en Isaías 26, 20. ¿Estamos ahí? Ve, pueblo mío. Anda, pueblo mío. Nos está dando una orden. Anda, pueblo mío. Entra en tus aposentos. Cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Pero ¿qué vamos a estar mientras estamos escondidos? ¿Qué vamos a hacer mientras estamos guardados en nuestra habitación? Sino acercarnos a Dios, pedirle misericordia al Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Padre, por favor, ayúdame. Vea lo que dice el versículo 9 de ese mismo pasaje bíblico de Isaías 26. Dice, con mi alma te he deseado en la noche. Que eso sea lo que pase cuando nos encerramos en nuestro aposento. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré ¿a qué? A buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Vea qué tan sabia la palabra del Señor. ¿Cuánto hace que fue escrita esta palabra? Hace más de 2000 años, porque esto fue antes de que Jesucristo viniera a la tierra. Y dice que luego que hay juicios en la tierra, es cuando la humanidad aprende a ser justa, a hacer justicia. Y nos damos cuenta en los poderosos de la tierra que hoy en día están buscando la manera de volverse a Dios, de cómo ayudan al necesitado, al que está angustiado. Pero mientras no hubo esta enfermedad, mientras no fue amenazada la humanidad entera, los desamparados, los sedientos, los hambrientos, allá estaban y nadie les prestaba atención. Ahora sí la gente quiere, yo dono tantos mercados, yo doy tantos mercados para los que están necesitados. Está despertando el Señor justicia en el ser humano. Pero debemos volvernos al Señor, debemos buscar la presencia del Señor. ¿Para qué buscamos al Señor? ¿Para qué anhelamos la presencia de Dios? ¿Para qué? Dice el capítulo que estábamos leyendo ahorita de Salmo 121, ¿qué dice? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá? ¿Mi socorro viene de dónde? De Jehová. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Obedecer al Señor para que el Señor guarde nuestras vidas. Y vea lo que dice aquí en ese mismo pasaje bíblico de Isaías 26, versículo 3. ¿Qué dice 26, 3 de Isaías? Tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti
ha confiado. Vea que el Señor nos está llamando la atención y nos está diciendo que Él nos va a guardar, que Él nos va a cuidar, que plaga no tocará nuestra morada, que no se acercará el mal a nosotros, pero si perseveramos en Él. No es que el Señor quitó la plaga de nosotros y volvemos a hacer lo que se nos da la gana. No es como cuando uno corrige a su hijo, cuando yo los he corregido a ustedes y les digo esto no se hace, y después de que los corrige y ya hay paz, usted se va y hace lo mismo. ¿Qué pasa? Después viene la corrección y la corrección va a ser igual a la anterior. Más dura. Puede ser más dura porque ya estaba ¿qué? Advertido, ya se le había llamado la atención. Entonces el Señor nos hace un llamado de atención. El Señor nos está diciendo, vuélvasen a mí y yo me volveré a ustedes y por ello les vendrá paz. Y aquí nos dice, tú guardarás en completa paz. Jehová guardará en completa paz nuestras vidas. Él guardará nuestros corazones, guardará su corazón, guardará mi corazón, guardará su salud, guardará mi salud, guardará su vida, guardará mi vida. Pero cuando perseveramos en el Señor. No que el Señor quitó la corrección de sobre nosotros y volvemos a hacer lo mismo que hacíamos antes. No, Señor. Y todo esto nos deja una enseñanza y se empiezan a cumplir los tiempos finales. Libro de Filipenses capítulo 2 versículo 10 y con esto damos por terminado. Filipenses capítulo 2 versículo 10. ¿Estamos ahí? Filipenses 2:10. Cuando esté ahí digan amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Amén. Porque en el nombre de Jesús, ¿en el nombre de quién? De Jesús. Se doble toda rodilla Amén. de los que están en los cielos Amén. y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Jesucristo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Para que toda rodilla. ¿Para que qué? Para que toda rodilla. ¿Y de los que están en dónde? En el cielo. ¿Y en dónde? En la tierra. ¿Y nosotros dónde estamos? En la tierra. En la tierra. Así que toda rodilla. A ver, toda rodilla. Amén. Toda rodilla se doblará. Amén. Toda rodilla.